inicio te voy a activar el micrófono para que puedas saludar, que nos puedas presentar a tu amada esposa también, que lo estás compartiendo con nosotros hoy día. Bueno, ¿me escuchan bien, amados? Súper bien. Gracias, Pipe. Qué buena esa melodía de fondo, es muy conducente. Creemos, mis amados, que la adoración, la música tiene un poder para crear ambientes de sanidad. Por eso comenzamos cada sesión con un tiempo de adoración. Por eso animamos a que cuando usted tenga que leer el material o orar, comience con adoración, ponga música de adoración instrumental de fondo, porque algo se mueve en lo espiritual, ¿no? Que si bien no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero sí lo entendemos. Amén. Así que bueno, gracias, mis amados. No sé, Dani, si está bien esta melodía así de fondo. Si ahí está, ahí la bajaste un poquitito mejor. Bien. Sin mucho más preámbulo, quisiera presentarles a Dani. Vamos a estar hablando un tema súper archi importante que nos atañe yo diría el 97% de nosotros, de lo que nacemos en esta cultura teñida por tanto quebranto relacional, emocional. Es el tema del rechazo. Este rechazo que quizás lo hemos experimentado de muy pequeños y nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones o de dinámicas en nuestras vidas. Como va a explicar Dani, muchos de nosotros hemos desarrollado toda una mentalidad de rechazo que representa para muchos, como uno incluido aquí, gracias a Dios ya liberado, una fortaleza, ¿no? Una fortaleza de rechazo. Y vivimos vidas ya sea victimizadas, vidas donde actitudes que victimizamos a otros, y rogamos que Dios utilice a Dani para que nos ayude a a tomar conciencia de la magnitud que el rechazo tiene en nuestras vidas, ¿no? Los efectos que esto ha provocado en nosotros. Recuerde, amado, y ya te doy, Dani, la palabra, cuando hablamos acerca de traumas y de heridas, esto ya lo estamos repitiendo ya para que quede claro, no solamente lo tenemos que evaluar o considerar el impacto que tiene el hecho, sino luego cómo nosotros, de la manera como hemos sido cableados por Dios, reaccionamos, cómo respondemos, las dinámicas mentales que comienzan a elucubrarse, a desarrollarse a partir de ese trauma, de esa herida, ¿no? Ya Dani va a explicar muy bien todo esto, pero le pedimos al Espíritu Santo y hemos orado para que nos ilumine y nos ayude a ver situaciones de rechazo y también cómo nosotros hemos reaccionado, respondido muchas veces tóxica, pecaminosamente, destructivamente ante esa situación de herida como es el rechazo. Así que, Dani, sin más introducción, quisiera que vos, que tú tomes la palabra, mi amada. Bueno, buenas noches, hermanos. Pipe, te voy a pedir que le bajes un poco, por favor. Mi voz no es tan fuerte. Ahí está, gracias. Quisiera, antes de compartir pantalla, preguntarles si pudieron, se les envió un archivo donde ustedes tenían que tildar, ¿sí? En qué parte se sentían identificados, si lo pudieron hacer. Si lo pudieron hacer, desmuteen, aunque sea una persona o dos, y dígame sí, sí. No escucho a nadie. Salí elegido.
Mira, yo lamentablemente no lo pude ver, andaba en un tema personal y por razones de distancia y de traslado, no, la verdad que no lo pude hacer. Ok. ¿Alguien sí lo pudo hacer? Yo, a mí aquí estoy desmuteado igual. Ok. Yo sí lo hice y bueno, particularmente quizás en lo concreto del rechazo, para mí siempre ha sido como muy fácil identificar un tema con mi papá, con quien tengo como una larga historia en mi caminar con Dios también de ir y venir a la relación con mi papá y creo que Dios va permitiendo esto en su misericordia de revelarnos lo que podemos resistir en un determinado momento y luego irnos revelando más cosas. Y muchas veces Dios ha hablado a mi corazón acerca de lo de mi papá, desde las cosas que eran muy evidentes hasta cosas cada vez más sutiles y que sobre todo este tiempo en lo que es el proceso para mí de caminar en restauración, ha sido como un abrir mi mente mucho, esto de ver las consecuencias como operativas en cuanto a mis relaciones a partir de esto y cómo eso, de repente en heridas que yo no sabía que tenía, al ver cómo sí están las evidencias de esas heridas, el Espíritu Santo me ha llevado a un escudriñamiento que ha terminado trayendo luz sobre esas cosas que veía sus efectos, pero no tenía entendimiento de que tenían un origen que podía ser tan definido y tan liberador también al momento de ser confrontado por Dios con eso. Ok, qué bueno. Mi pregunta, gracias Claudio, mi pregunta es porque es importante que ustedes pudieran haber tildado y marcado, porque bueno, hoy lo voy a repetir, pero vamos a ir más rápido, ¿sí? Lo que teníamos que marcar son causas u origen en el cual pudimos haber percibido rechazo. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Bien. Vamos a empezar entonces a ver el tema. Vamos primero a ver raíces espirituales para después ir comenzando a ver raíces en el alma. Todos sabemos que en nuestro corazón tenemos unas 3 necesidades que se les llama básicas, la psicología las llama básicas, pero todo se centra en la más importante que está en el medio del corazón, que es el amor. Nosotros hemos visto, nos hemos fundamentado en el amor en cuanto hicimos la enseñanza de herida materna y la enseñanza de herida paterna, porque de allí se desprende todo y dijimos que el amor es un fundamento. También hay otra necesidad con la cual nacemos, por decir así, que es ser aceptados. ¿Por qué? Porque al recibir aceptación o al percibir aceptación es lo mismo que garantía de seguridad para nosotros y de identidad. Y otra de las necesidades es aprobación. Necesitamos ser aprobados porque esto significa para nosotros reconocimiento, que tenemos un valor o un significado y también nos va a llevar hacia un propósito. Dijimos que la mamá, o sea, el modelo o el diseño es Dios a través de su naturaleza del amor. Esto lo dijimos en las últimas enseñanzas que dimos, en las 2 enseñanzas, y dijimos que este amor se iba a revelar en la imagen materna y en la imagen paterna. En la imagen materna, no sé si ustedes recuerdan, hablamos de sentido de ser, o sea, cuando sé que soy alguien y también que soy aceptado.
Y en el caso del papá, es aprobación, límites y también seguridad. Esto es muy importante porque en las raíces comienzan allí, entonces, en el seno del hogar. Y vamos a comparar el rechazo como si fuera un árbol, ¿sí? Por eso es la fotografía del árbol, donde la raíz es las raíces serían las causas espirituales del rechazo. Vamos a ver las causas, que serían como si fuera el tronco de ese árbol, y las consecuencias son los que vemos como fruto. La palabra rechazo se puede identificar con muchos términos, y esto es interesante. Se puede identificar con los términos negar, repeler, rehusar, desairar, empequeñecer. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy percibiendo rechazo o entiendo de que el rechazo está en mi corazón o me están rechazando, todos estos términos pueden muy bien acomodarse a la situación. O sea, la persona puede verse como negada, como rehusada, como empequeñecida, o sea, como que no tiene suficiente valor o suficiente importancia, como despreciada, como ignorada, como descuidada. Todo esto son como sinónimos de esa palabra rechazo. Como evitada, ¿sí? Como que la aborrecen, como que la desaprueban, como que es apartada en las relaciones o apartada de la familia, como que está alejada, como que es contraria, ¿sí? O también otra acepción es contradecir, o sea, la palabra rechazo tiene todas esas acepciones. Aquí vemos las tres raíces, por eso es la imagen del árbol, donde entendemos que funcionan junto al rechazo, al espíritu de rechazo, funcionan también el orgullo y funciona también el temor. O sea, espiritualmente, digamos, estas tres partes forman lo que sería la raíz profunda espiritualmente de lo que es el rechazo. Va a entrar a través de un trauma que hayamos sufrido, por eso eran todas lo que ustedes debían tildar son las causas, las posibles causas. A través de un trauma que va a afectar la mente y va a afectar el corazón. Vamos a ver el orgullo. ¿Sí? El orgullo generalmente compensa a la persona que se siente rechazada, causa que ella sienta una falsa seguridad y que se sienta mejor acerca de sí misma. La persona puede pensar que sí, me rechazan porque soy mejor y diferente. Este sería el mensaje que da el orgullo. La persona que está, digamos, que actúa o manifiesta orgullo, se cubre y esconde, siente miedo muchas veces de mostrarse como ella misma, justamente porque su orgullo le está diciendo no te muestres, por temor también al rechazo. El orgullo bloquea el corazón porque al momento de que una persona sea corregida, rechaza esa corrección y no le permite crecer espiritualmente. O sea, cuando rechazamos las correcciones, quiere decir que nuestro orgullo se está sintiendo herido y la vamos a negar. Y también el orgullo provoca que se rechace creer en la palabra, ¿sí? No, la persona no va a crecer porque justamente hay soberbia en el corazón y al haber soberbia la persona se vuelve como inflexible y no es una persona enseñable. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que sabe o de lo que ve y le cuesta descansar en Dios. Digamos que es una persona que se alimenta mucho del árbol del conocimiento del bien y del mal y no del árbol de la vida que es Cristo. La persona
En el caso de la otra raíz, que era el rechazo, estamos hablando del autorrechazo. La persona con autorrechazo va a pensar que es distinto, que si fuera diferente, los demás lo aceptarían, lo amarían, lo apreciarían. Eso es funcionar bajo autorrechazo. A veces también una persona que está bajo autorrechazo va a buscar satisfacer a los demás para ser aceptado y aprobado. Su motivación no va a ser el amor hacia los otros, sino que lo acepten y lo aprueben. Y en realidad está funcionando el rechazo. Es una persona que va a manifestar culpa y vergüenza y muchas veces no va a poder perdonarse a sí misma porque justamente se autorrechaza. También es una persona que está descontenta siempre por cómo luce, como que justamente no acepta su forma, quizás su físico, quizás el género, el sonido de su voz. ¿Cómo se manifiesta el temor al rechazo del hombre? Cuando alguien sufre rechazo, lo primero que tiende a hacer es autoprotegerse y de alguna manera evitar que vuelva a ser herido, ¿sí? Y esto hace que una persona que tiene temor al rechazo del hombre o de otra persona levante mecanismos de defensa. Otro mecanismo del temor al rechazo es desconfianza en las intenciones de los demás, o sea, una persona que no confía o que le cuesta confiar porque está sospechando de alguna manera de las intenciones de los otros. A veces el individuo puede llegar a una paranoia donde se convence que los demás lo escogen siempre para burlarse o que es el motivo de conversación de los demás o que muchas veces los demás están hablando mal de él o de ella, como que la persona, como dice ahí, es un blanco para perseguirlo. Y eso es temor al rechazo del hombre. Bien, eso serían las raíces. Ahora voy a leer muy rápido las causas, ¿sí? Porque son muchas. Las causas del rechazo las vamos a dividir en diferentes etapas de la persona y yo les pido que si ustedes van identificando, lo puedan escribir porque vamos a orar al final. En el momento de la concepción, una de las causas puede ser que cuando fue concebido, la persona fuera producto de alguna fornicación, adulterio, violación o incesto. Otra de las causas es que el momento era un momento inoportuno y quizás el niño o la niña no era anhelado en ese momento. Quizás en la familia había una mala situación económica, quizás la familia era muy numerosa y los padres, digamos, llegó el nuevo integrante o, digamos, la mamá descubre que está embarazada y no fue planeado, sino que ya había muchos hijos. También otra de las causas puede ser que la mamá, durante el momento de la gestación, estaba enferma. Problemas también a causa del embarazo. Una concepción muy temprana, o sea, cuando son niños muy seguidos, y de repente la mamá puede decir comentarios como, wow, estoy embarazada y no lo esperaba, y a veces pensamos que esto no afecta al bebé porque recién se está formando, pero nosotros vimos en la herida materna que el bebé, bueno, el niño o la niña, percibe todo lo que pasa a su mamá, ¿sí? Entonces, aunque nos parezca que no es así, el bebé puede percibir ese rechazo aún estando en el mismo momento de la concepción o aún cuando supuestamente la mamá todavía no nota que está embarazada.
y puede ser una concepción demasiado cercana al nacimiento del hijo anterior. ¿Cuáles pueden ser los mensajes de rechazo ya estando en el vientre? Temores en la mamá, cuando la mamá sufre algún trauma o algunas situaciones que le causa temor, una mamá que sufre maltrato y el niño puede sentir que es culpa o a causa de que está en el vientre. También otra de las causas de rechazo son intentos de aborto, ¿sí? Aun cuando el aborto no se efectúa, quizás está el deseo de abortar y quizás en algún caso no se llegó a abortar, pero ya hay un mensaje que fue transmitido al bebé. Muerte en la familia, ¿sí? El espíritu de muerte que puede provocar también rechazo en el niño, porque la mamá está triste y el bebé no logra entender, o sea, el bebé no procesa o no puede racionalizar de alguna manera que, bueno, hubo una muerte y por eso a causa es que mi mamá está triste. El bebé no puede procesar eso, y eso puede ser causa de rechazo. La madre que expresa verbalmente que no quiere al niño, aunque no se dé cuenta, el niño percibe y escucha todo lo que está pasando a su alrededor. O sea, el niño va a percibir cuando realmente ese amor es puro, ese amor es completo, y también va a percibir alguna de estas circunstancias. También cuando el niño o la madre pueden sufrir algún incidente traumático, algún accidente, y también el conflicto entre los padres, es decir, cuando el niño está gestándose en el vientre, pero hay conflictos en el matrimonio, peleas, ese niño puede empezar a percibir rechazo y puede empezar a alejarse de alguna manera de la imagen de sus padres. Con esto quiero decirles que estas causas, a pesar de que parecen solamente o meramente psicológicas, son las que muchas veces utiliza el infierno para dar mensajes distorsionados y para que esa persona que ya se está, digamos, formando en el vientre, el enemigo, ¿qué hace? Empieza a querer de alguna forma contaminar la identidad de esa persona que se está formando en el vientre. Otra de las causas pueden ser también la manera en que se nace, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de partos largos, difíciles, complicados, en el caso de que hay sufrimiento en el bebé por alguna causa, por estos partos largos, lesiones también durante el parto, cuando nacen, quizás que hay casos en que nacen con el cordón umbilical casi asfixiando a los niños. En el caso de que sean niños prematuros y inmediatamente son llevados sacados, digamos, de los brazos de la mamá y llevados a ser internados. ¿Por qué? Porque en una incubadora, lo que llamamos incubadora, que es el lugar donde colocan los niños prematuros, ¿sí? Donde son expuestos a la luz, pero en realidad el niño se encuentra alejado de su mamá. En el caso de que el niño haya sufrido alguna enfermedad o algo que por el cual tengan que hacerle alguna cirugía o esté con falta de oxígeno y tengan que colocarle oxígeno, por ejemplo. O también cuando la mamá, muchas veces ha pasado que la mamá ha fallecido en el momento del parto o ha sufrido algún traumatismo. Otra de las causas son influencias dentro del seno familiar, como que vamos desde la gestación hasta que el niño va creciendo. Y bueno, tenemos los casos en donde los niños
son permanentemente depositados en guarderías o son cuidados por niñeras y es todo el tiempo. Entonces los padres muchas veces, porque deben trabajar y ocuparse de trabajar, cuando llegan a sus hogares no prestan atención a sus hijos. Entonces el niño va percibiendo como que él no tiene tiempo, o sea, sus padres no tienen tiempo para atenderlo, o también en el caso de que sea una familia numerosa. También si hay conflictos, peleas entre los padres, divorcio, es difícil que un niño pueda procesar el hecho de que no esté la imagen del papá y la mamá en el hogar, y esto puede traer como consecuencia el rechazo, es que él sienta rechazo hacia él mismo o sienta rechazo hacia sus padres. Otras veces, en los casos de divorcio, los niños pueden culparse, o sea, el mensaje puede ser por mi culpa, mis padres no están juntos, ¿sí? Otras de las causas pueden ser cuando hay disciplinas estrictas y muy rígidas, y los padres son perfeccionistas. Entonces, cuando hay control excesivo, como dice ahí, entonces el niño puede percibir de alguna forma que nunca llega a la medida requerida por los padres. Es como que no lo puede alcanzar, y bueno, esto puede traer como consecuencia que la persona comience a rechazarse a sí misma y también comience a rechazar a los demás. Puede haber adicciones en los padres, por ejemplo, alcoholismo, en donde están presentes los hijos y comienzan a ver o a presenciar cuando los padres o alguno de los progenitores está alcoholizado. Muchas veces esto trae violencia, y esto también va creando una percepción de rechazo. Puede tratarse de un rechazo hereditario, o sea, aquellas cosas que vienen de familia y se van como transmitiendo porque se van copiando los modelos. También casos en los cuales se provoca discriminación dentro de la familia por el sexo, porque se esperaba un varón y nació una mujer, o al revés, se esperaba una mujer y nació un varón. Esto cuando comienzan a hacer diferencias entre los hermanos por habilidades, por la estatura, por el color de piel, por sus distinciones académicas, son muchas veces cosas que los padres no lo hacen conscientemente, pero esto provoca o genera muchas veces rechazo de la persona hacia ella misma y hacia sus hermanos, que aparentemente tienen mayores virtudes, o el mensaje es que quizás los hermanos tienen más valor para los padres, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que el enemigo trabaja mucho con las percepciones que tengamos, y no es algo que pasa solamente, sino que es algo que va creciendo con el tiempo. También puede ser que haya ausencia del padre o la madre, y esto trae un mensaje de desinterés, ¿sí?, en las actividades del niño. Por eso es importante que los padres estén participando de todas las actividades del niño y estén acompañándolo de alguna manera. El maltrato verbal, cuando hay palabras violentas, esto es algo que queda muy grabado en el corazón, en la mente, y puede crear también una percepción de rechazo, ¿sí?, hacia la figura paterna, hacia la figura materna. Y como dijimos, cuando la persona viene al Señor, le cuesta muchísimo creer que Dios lo ha aceptado en Cristo. ¿Por qué? Porque está todo esto como almacenado, como guardado, como grabado en el corazón y en la mente de la persona. También hay problemas causados, puede ser en las escuelas, por los maestros, los compañeros, el famoso bullying, ridiculización, burlas, exhibición,
acusaciones falsas, donde otros niños acusan a otros o a un niño de algo que no haya hecho. Castigos excesivos, trato diferente en las escuelas quizás, y también discriminación, como vimos en el seno familiar, también discriminación en las escuelas, ¿sí? Estas comparaciones que a veces los niños hacen entre sí, por algunos de los motivos que están escritos ahí, por la altura, por la religión, por la conducta, por el nivel académico, son todas exposiciones en las cuales si ha estado el niño, puede percibir que es rechazado por sus maestros o por sus compañeros también. Y allí tenemos una serie de factores dolorosos que pueden ocurrir en otros momentos, no solamente en la niñez, como el rompimiento de un compromiso. Esto ocurre más que todo en las relaciones, ¿sí? Cuando ha habido infidelidad, cuando ha habido adulterio, cuando ha habido procesos de divorcio, cuando ha habido rotura en las relaciones familiares, o sea, la persona empieza a experimentar el rechazo hacia el otro, la desconfianza, el temor muchas veces a que lo vuelvan a rechazar, a volver a intentar. Cuando el corazón está herido, estos son los mensajes, digamos, algunos de los mensajes que la persona puede percibir o escuchar. Si ha perdido un empleo, quizás la persona diga no soy lo suficientemente capaz, hábil, apto para este empleo, entonces comienza el proceso de rechazo a uno mismo. Y cuando uno se rechaza, o sea, el Señor dijo, los mandamientos era amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, y esta ley funciona igual con el rechazo. Es decir, si uno se rechaza a sí mismo, por lo tanto, va a rechazar a otros. Le va a costar muchísimo el poder relacionarse y amar bien a otros. Otro factor doloroso puede ser quizá que haya quedado, debido a un accidente, haya alguna discapacidad y bueno, la persona tiene que empezar a depender de otros y ya no puede manejarse sola y comienza esta sensación de inaptitud, de inhabilidad, de que ya no es capaz de poder hacer las cosas o poder ser, digamos, las cosas que solía hacer antes, ¿sí? O si ha sufrido la traición de un amigo, por ejemplo, o de un familiar, a esa persona le va a costar mucho volver a confiar o volver quizás a intentar a forjar nuevas amistades. Todos estos son ejemplos y esto era a manera de que ustedes pudieran de alguna forma identificar si transitaron por alguna de estas cosas o quizás pudieron haber agregado alguna que el Señor les mostró, para que ustedes vean de que esto del rechazo se va como formando desde el momento de la gestación, es decir, el enemigo ataca y atenta contra la identidad de la persona y utiliza escenarios como estas situaciones cotidianas para empezar a forjar o a grabar mensajes de mentira. Y en realidad, si ustedes ven, el rechazo es una estrategia en contra de la naturaleza de Dios, porque nosotros leímos cuando vimos la enseñanza de la herida materna, de que una de las cosas que la mamá podía hacer era transmitir aceptación. Y leímos Efesios cuando dice que nosotros somos aceptos en el amado. Y sabemos que el Señor, o sea, Dios Padre, nos acepta a través de Cristo. Entonces, cuando ha sucedido alguna de estas situaciones, y hay mensajes todavía grabados, nos va a costar mucho aceptar la realidad de que somos amados y somos aceptos en Cristo Jesús, y somos amados
el Padre nos ama de la misma manera que ama a Cristo porque estamos en Él y Él está en nosotros. Algunas de las consecuencias, como leímos que era, recuerden que era el árbol con la raíz, el tronco son las causas y las consecuencias son los síntomas, ¿sí? Lo que vemos por afuera, que muchas veces no entendemos por qué experimentamos esto cuando la raíz es profunda. Algunas de las consecuencias o síntomas en las relaciones pueden ser reacciones agresivas en las relaciones, rechazo al bienestar, aquellas personas que dicen no puedo estar bien, nunca puedo estar bien, rechazo a otros, aquellas cosas que rechazamos, generalmente se dice que son las que están en nosotros, ¿sí? Son como un espejo y las rechazamos porque en realidad tenemos aversión porque están en nosotros. Aspereza, insensibilidad en las relaciones, insultos, obscenidades, discusiones, terquedad, o sea, en todo esto está involucrado no solamente el rechazo, acuérdense que vimos como raíz el orgullo y el temor también, ¿sí? Como que los tres se conjugan para formar esas raíces. Compasión y responsabilidad falsa, por ejemplo, cuando dice allí la relación se convence que debe rescatar o salvar a la otra persona, pero en realidad no lo hago por servir a la otra persona o porque lo amo, sino es por satisfacer una necesidad de mi corazón en yo sentirme bien, ¿sí? Por eso dice compasión y responsabilidad falsas. Una persona que es rebelde, que le cuesta sujetarse a las autoridades, muy probablemente es porque ve que esa autoridad refleja la autoridad del padre o de la madre que rechazó siendo niño o niña. Entonces le va a costar muchísimo someterse o obedecer a las autoridades porque enseguida va a traer la imagen paterno-materna a esa persona inmediatamente. La incapacidad o la negativa de comunicarse, muchas veces estas personas que se retraen, se aíslan, ¿sí? Porque tienen temor a relacionarse, porque tienen temor en realidad a recibir o a ser rechazadas. ¿Cuáles son las compensaciones del amor y de la aprobación? Bueno, aquí también ahí tienen ustedes dos listas extensas donde la persona está tratando de compensar de alguna forma a través de estos síntomas el amor y la aprobación. Por ejemplo, el esfuerzo, el rendimiento, la competencia para decir yo soy aceptado por mi rendimiento, por mis logros, por mis esfuerzos. También, como dije, el aislamiento para evitar justamente ser rechazado, me aíslo mejor o evito que me conozcan y con eso estoy compensando de alguna manera o evitando que me rechacen. El egocentrismo es una persona egoísta, es aquella que está, digamos, ensimismada y no se va a atrever a darse a los demás, ni se va a atrever a manifestar amor porque está funcionando bajo rechazo. Autojustificación, o sea, cuando las personas se autojustifican, aquí también interviene el orgullo, es decir, yo tengo la razón y sé la verdad, y si hago algo o digo algo que hiere a otra persona, no, pero estoy defendiendo la verdad, y muchas veces me estoy autojustificando, ¿sí? Para que no rechacen mi opinión, para que no rechacen mi persona, para que me respeten. Quizás a veces en el seno familiar hay conflictos y uno está gritando más elevado que el otro. ¿Para qué? Para que veas que yo tengo la razón y que no voy a permitir que rechaces mi opinión o rechaces lo que estoy diciendo. También otro síntoma puede ser críticas. Cuando una persona critica a la otra es porque de alguna manera quiere derribar, quizás sienta que la otra persona es mejor y de alguna manera quiero afectarla, entonces la critico o murmuro para de alguna manera derribarla
derribar el carácter de esta persona, derribar la imagen de esa persona. Cuando hay envidias, cuando hay celos, cuando hay codicia también, ¿sí? Estoy queriendo compensar de alguna manera, quererme sentir bien y aprobado porque yo tengo dinero, porque tengo fama. También en el caso de la manipulación y el control, muchas veces quiero manipular a la otra persona para que, y lograr que ella me acepte. Entonces la manipulo. Perfeccionismo también tiene su asiento en el rechazo, ¿sí? Porque las personas perfeccionistas esperan que por lograr algo perfecto se las ame, se las apruebe, se las aplauda. En realidad la persona está queriendo lograr, o mejor dicho, está gritando, el mensaje que está gritando es necesito aceptación. También esas personas que le gustan autopromoverse y llamar la atención, es una forma de atraer la atención hacia ella y decir, bueno, me están aceptando y no soy rechazado. En la relación con Dios, la persona va a experimentar incredulidad, ¿sí? Va a rechazar la verdad de Dios porque va a decir, así como en mi padre, por ejemplo, sus mensajes me herían, yo rechazo también la palabra de Dios, rechazo la voz de Dios, porque tengo la idea de que Dios es un Dios que me va a causar una herida o va a permitir algo que me va a herir. Entonces, mejor me alejo para protegerme y comienzo a rechazar a Dios, comienzo a rechazar la verdad de Dios, porque yo tengo ya mi propia verdad y no doy lugar a la verdad de Dios. Y otra de las cosas que se puede experimentar es un corazón endurecido, o sea, no voy a permitir que los demás me hieran, entonces tengo una imagen rígida, soy poco flexible, pero también al mismo tiempo tampoco voy a dejar que Dios entre a mi corazón, porque seguramente Dios me va a rechazar cuando vea todo lo que hay en mi corazón o vea el estado de mi corazón. Estoy dando ejemplos de pensamientos que quizás la persona experimenta, ¿sí? También esa persona va a sufrir, como les dije, rechazo a sí misma, por eso es la imagen como que está la joven tapándose. Y bueno, muchas de los síntomas en el alma es acusación, autocondenación, estos mensajes de no soy lo suficientemente buena, no voy a salir de esta situación, temor al fracaso, o sea, no intentar cosas porque voy a fracasar y me van a rechazar o se van a burlar de mí, temor a opiniones ajenas, ¿sí? Muchas veces no queremos pedir la opinión por temor a que nos digan algo negativo, o si nos dicen algo negativo reaccionamos inmediatamente porque lo percibimos como un rechazo. Personas que son muy negativas y pesimistas, que tienen desesperanza. También aquellas personas que se comparan con otras constantemente y bueno, se ven inferiores, ¿sí? La palabra dice que debemos considerar al otro como superior a nosotros, pero lo debemos hacer a partir de la humildad y no como una forma de decir, si el otro es superior y yo me siento sumamente inferior. Eso es rechazo. Inseguridad, personas que no están seguras de ser amadas, personas que por más que estén compartiendo con otras personas dicen me siento sola, estoy sola o solo. Personas que van a constantemente sufrir de una tristeza, de un dolor, de una pena. ¿Por qué? Porque esta herida del rechazo está allí en el corazón y está en la mente, y la persona es como que vuelve constantemente a afirmarse en ese rechazo, en vez de afirmarse en el amor del Padre, en vez de afirmarse en recurrir a los brazos del Padre, la persona al contrario va a recurrir a la tristeza, al dolor, al aislamiento, a los recuerdos constantes de
las imágenes de mi padre gritando, o mi mamá llorando y mi padre castigándola. El aislamiento emocional también, la persona va a querer evadirse y aislarse emocionalmente. ¿Para qué? Justamente para evitar de que no quiero que me hieran, y entonces mejor es protegerme, y entonces me aíslo. O va a encontrar formas de escapar, como dice allí, escapismo, a trabajar excesivamente para pasar las horas y tener mi mente ocupada en un trabajo y no tomar el tiempo para forjar relaciones, por ejemplo. También puede ser una persona que tenga adicciones, alcohol, pornografía. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera eso me hace sentir bien y nadie me está rechazando, y al mismo tiempo me siento bien practicando algunas de estas cosas. También cuando personas que se compadecen y se victimizan, es decir, siempre soy el afectado en esta historia, o me pasó esto, sufrí esto. Son personas que constantemente traen a la memoria lo que ha sucedido en otro tiempo. Y en el cuerpo también hay síntomas, porque muchas veces hay desórdenes alimenticios, y esto es parte del rechazo hacia uno mismo, y enfermedades psicosomáticas, es decir, son aquellas personas que, no voy a decir inventan, porque quizás sienten esas enfermedades, pero en realidad no hay una causa orgánica, sino que la causa está en el alma, ¿sí? La causa está en el alma. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo comienza con una experiencia traumática, después hay una percepción como rechazo, esa percepción se afirma en el recuerdo de la persona, y va a venir el pensamiento, ¿sí? El pensamiento que va a reflejar la creencia de que sufrí rechazo y soy rechazado y no soy amado y no soy valorado, y me cuesta amar o me cuesta recibir amor. Los pensamientos incluyen recuerdos, percepciones y creencias. Por eso la persona que sufre el rechazo, que siente rechazo, tiene que trabajar también en la renovación de su entendimiento, en esto de sacar esas raíces, arrancar esas falsas creencias, para poder recibir lo que el Señor dice que quienes somos en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Los pensamientos van a determinar y van a orientar todo lo que hacemos y lo que somos. Los sentimientos, o sea, los sentimientos van a venir a consecuencia de un pensamiento anterior. Es decir, que cuando comienzo a sentir rechazo es porque ha habido un pensamiento en mi mente, un mensaje en mi mente que me ha dicho, estás siendo rechazado o te están rechazando de nuevo. Y van a desencadenar los pensamientos, emociones, comportamientos, y muchas veces bloquean a la persona. Allí ven ustedes una imagen de los pensamientos. De alguna manera están formados por ideas, por imágenes y por la información. Las ideas van a venir como a causa de la percepción y de la interpretación que yo haga de lo que yo haya pasado. Es decir, si ustedes estuvimos sometidos a un evento en nuestras vidas, va a venir esa idea porque hemos percibido que hemos sido rechazados. A su vez, ¿qué utiliza el infierno? Utiliza mucho las imágenes. Van a venir imágenes y esos recuerdos cargados, donde te recuerden o te hagan traer de nuevo a tu memoria ese evento de rechazo. Y entonces se va a ir formando como lo que llamamos fortalezas, porque el infierno va colocando día a día, utilizando distintos eventos, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Es decir, el mensaje va a ser: no soy amado, no, soy rechazado, o no me aceptan. Y eso va a dar la información
en mi mente y en mi corazón que va a terminar formando mis creencias. Es decir, la persona va a terminar creyendo, asimilando y aceptando de que su condición es el rechazo, de que su destino quizás es el rechazo, y esto a veces actúa hasta de forma inconsciente. Muchas veces nosotros actuamos y no nos damos cuenta de que estamos actuando a partir del rechazo. Entonces tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos traiga a la memoria situaciones y arrancar por completo las raíces para poder de alguna manera plantar la palabra de Dios, plantar y experimentar el amor del Padre. Porque si no, si nosotros queremos filtrar el amor de Dios y estamos todavía con heridas de rechazo en nuestro corazón, vamos a poder recibir solamente, digamos, no un 100%, sino que vamos a recibir un porcentaje mínimo. Quizás recibamos un 30% y creamos un 30%. Cuando Dios nos dice que Él dio todo al dar a su Hijo por amor, porque nos ama. Aquí les puse la imagen de la mujer samaritana porque es una imagen bíblica que nos habla muy claramente de lo que es ser rechazado. Los samaritanos eran rechazados por los judíos porque los samaritanos eran considerados una raza inferior, eran considerados como malditos por los judíos. Entonces, rara vez un samaritano tenía una relación, o un judío tenía relación con un samaritano. Ustedes recuerdan el pasaje de Juan 4, ¿sí? En donde si uno lo ve así y le pide al Espíritu Santo empezar a mirarlo con otros ojos, nos vamos a dar cuenta que el Señor estableció ahí pasos. ¿Por qué? Porque Él fue el que rompió el rechazo de la mujer samaritana. Él intervino y Él le habló y esa mujer fue sana. Es más, cuando leemos, vemos que ella se asombra de que un judío le hablara, ¿verdad? Y más cuando estaban solos y estaba a cierta hora donde ella, por su rechazo justamente para evitar el contacto con las otras personas, dice la palabra que fue a una hora donde nadie iba a sacar agua. Pero fíjense que dice, es muy clave que en el versículo 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús no pasó por Samaria porque sí, Él estaba buscando a la mujer samaritana. Él la estaba buscando, por eso Jesús nos busca, Él inicia. Si hemos experimentado rechazo, el Señor nos está buscando. Si tenemos heridas en nuestro corazón, el Señor inicia. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra perfecta y Él recuperó todo lo que Adán había perdido. Y si la enfermedad, la herida fue a causa del pecado, en Cristo fue recuperado todo lo que Adán había perdido. Y en Cristo obtenemos la sanidad, en Cristo obtenemos la restauración, en Cristo obtenemos el amor. O sea, Cristo es igual a recibir. Cristo es igual a obtener todo lo que es Dios, todo lo que es el Padre, lo obtenemos a través de Cristo. En el versículo 7, este es otro paso, o sea, Dios te busca, ¿sí? Hagámoslo personal en esta noche. Dios nos busca, Él busca nuestro corazón. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, Jesús no solamente le estaba esperando, sino que Él comienza la relación, el diálogo con ella, ¿sí? Y le dice, dame de beber, porque el Señor le estaba llamando la atención en realidad. Y de alguna forma
mostrándole, porque después le dice que Él le va a dar el agua de vida, que el único lugar o la única persona que puede satisfacer nuestras necesidades es Él. En el versículo 8 dice que sus discípulos habían ido a comprar de comer. Entonces Jesús rompe con el rechazo al hablarle, ¿sí? Directamente ella después se asombra porque le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, lo que más le asombró fue algo muy sencillo. Lo sencillo fue que ella quería evadir las relaciones y Jesús se acerca y le habla. Y no solamente le habla, sino que le habla a través de una necesidad, ¿sí? Como diciendo, yo soy, porque él le termina diciendo que él es el don que puede satisfacer las necesidades. Muchas veces el Señor nos va a hablar con palabras sencillas, pero a veces está en nosotros este mensaje de rechazo tan arraigado que pensamos que, no, Dios le puede hablar a los demás, pero a mí no. O Dios, los demás sí pueden experimentar el amor de Dios, pero yo no. Estos son mensajes del rechazo que debemos erradicar. ¿Por qué? Porque Dios nos busca, porque Dios inicia, porque es Padre, y el Padre siempre inicia. Si ustedes recuerdan, dice Jesús a los discípulos, no me buscaron ustedes a mí, sino que yo los encontré de alguna manera y lo he hecho para que vayan y lleven fruto. O sea, Dios nos va a buscar y Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos y Él siempre va a estar iniciando y sus palabras van a transmitir o van a manifestar lo que es Él, que es amor. La mujer había tratado de buscar el amor porque dice que tenía 5 maridos. Es decir, que ella había tratado de buscar de alguna manera satisfacer esa necesidad de sentirse amada, de sentirse valorada. Pero Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es decir, no te va a dar agua limitada de un pozo, te va a dar agua viva, te va a dar agua que satisface, te va a dar agua abundante, te va a dar agua que no solamente se limite a satisfacer tu alma. Esta agua va a llenar tu espíritu, va a llenar tu alma, va a satisfacer tu cuerpo, va a satisfacer tu corazón, va a satisfacer todo tu ser. Esa es la clase de agua que el Señor nos brinda. Muchas veces ilustramos esa agua de vida con los torrentes de su amor también, o de su gracia. Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo esta noche para desarraigar todo rechazo. El agua, una vez que entra y se recibe, se va a convertir en una fuente que salte para vida eterna. Esto significa que el amor es suficientemente poderoso en contra de todo rechazo que hayamos recibido o que hayamos percibido. Si nosotros nos sometemos a Dios, si en humildad nos sometemos, el amor de Dios como un caudal fuerte te va a trasladar en un segundo, quizás menos, desde una posición de rechazo a una posición de amado. Esa es la posición en la cual hoy debemos cruzar, amados. Hoy debemos cruzar de una posición y de quizás creemos una condición de rechazados, de no aceptados, de no valorados, a la condición real y verdadera. ¿Cómo podemos saltar o traspasar o caminar hacia la condición verdadera? A través de lo que Jesús hizo en la cruz. La puerta para el rechazo, la puerta de, digamos, una larga escalera, vemos ahí con una puerta. La larga escalera se llama proceso de sanidad. Y la puerta donde empieza ese proceso es el perdón. Es decir, es necesario que perdonemos a aquellos que nos han rechazado
y también las veces que nosotros nos hemos sentido rechazados o pidamos perdón si hemos rechazado a otros, mejor dicho. Es necesario que cambiemos nuestro pensamiento por la palabra y por la acción del Espíritu Santo. Es necesario que en mis sentimientos y en los tuyos nos identifiquemos hoy con que Dios nos ama. Esto es una realidad y deje de ser una frase para empezar a ser una realidad a la cual nosotros nos aferremos. Y en la voluntad es necesario que empecemos a originar acontecimientos contrarios al rechazo, es decir, atrevernos a amar a los otros, atrevernos a darnos, atrevernos a quizás cambiar ciertas actitudes en nuestros comportamientos. Dice, esta palabra es en Isaías, dice, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo. O sea, es una palabra que Dios nos dice, así es como nos ve Dios, preciosos a sus ojos, dignos de honra, a pesar de que no hicimos nada, y todo lo recibimos a través de Cristo, y dice, y yo te amo. O sea, si vemos estas tres cosas, estas tres declaraciones, que es el pensamiento de Dios y la declaración de Dios para nosotros, si lo tomamos, vamos a poder desarraigar de alguna manera toda raíz. Si creemos realmente que Dios nos ama, y no es un amor como a veces nosotros lo medimos, es un amor mucho más profundo y es real, y es incondicional. Le dije que teníamos que saltar de una posición de rechazados a amados. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Jesús en la cruz fue rechazado, porque dice que Isaías 53 dice, no le estimamos, no le miramos. Y eso está hablando de rechazo. Jesús en la cruz experimentó el rechazo. Jesús entre su pueblo experimentó rechazo, porque no creían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Jesús experimentó antes de la cruz el rechazo, cuando caminó entre su pueblo y no creyeron en Él, y muchas veces no pudo hacer milagros porque la gente no creía que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y en la cruz dice Isaías 53 perfectamente que no le estimamos, es decir, Él fue traspasado, fue perforado, fue quebrantado. ¿Para qué? Para que cuando Él dijo consumado es, en ese consumado es estaba llevando la herida del rechazo, que la tuya y la mía, que pudimos haber experimentado en alguna parte de nuestras vidas. En ese consumado Jesús estaba llevando toda percepción de rechazo y nos estaba dando, nos estaba otorgando su propia vida y nos estaba diciendo, lo estoy haciendo porque te amo. No solamente el Señor murió por nuestros pecados, sino que también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él sufrió el quebranto en el alma, no solamente en el cuerpo. La obra de Jesús fue completa, fue espiritualmente completa en el alma y en su cuerpo. ¿Para qué? Para que hoy nos animemos a salir quizás de una creencia que nos ha perseguido por mucho tiempo y realmente creamos que el amor, como dice allí, dura para siempre, que su amor es eterno hacia nosotros y que lo que Él hizo en esa cruz, en ese día, en ese momento, en ese tiempo, estábamos siendo crucificados con Él, y quiere decir entonces que también estaba siendo crucificado nuestro rechazo, estaba siendo crucificado el dolor que provocó el rechazo. Y la sanidad es un proceso, pero comienza con el perdón y comienza cuando uno se aferra a la verdad de Dios, aunque no la sienta. No estamos hablando de sentimientos.
estamos hablando en que hoy es el tiempo de reconocer que el Señor en la cruz llevó el rechazo, llevó la herida, llevó los abandonos, llevó todas las heridas. Todas nuestras heridas fueron depositadas en Él, fueron experimentadas por Él, fueron sentidas por Él. Y hoy podamos recibir esta palabra de Jeremías 31:3 que nos dice: con amor eterno te he amado. ¿Para qué? Para dejar de tener un corazón quebrantado como el que vemos en la imagen y hoy entregarle el corazón al Señor y dejar que Él lo tome en sus manos y que Él nos permite experimentar ese amor que es todo suficiente y que puede sacar toda raíz. ¿Para qué? Para que dejemos de ser árboles, la imagen del árbol que mostré al principio, con frutos que hablan de rechazo, para empezar a ser árboles plantados junto a corrientes de agua, esa agua de vida que el Señor le dijo a la samaritana. Y muchas veces dicen que representa al Espíritu Santo, pero también representa sus torrentes de amor hacia nosotros, su capacidad para transformar toda circunstancia. Y si nos atrevemos a creer, hermanos, en esta noche, Él puede transformar todas esas situaciones de rechazo, todas esas situaciones dolorosas, en oportunidades para que su amor hoy ingrese a nosotros y empiece a sacar, a arrancar, a erradicar todas las raíces de temor, de orgullo, de rechazo, y nuestros recuerdos empiecen, o miremos, mejor dicho, nuestros ojos espirituales empiecen a mirar sus brazos extendidos hacia nosotros, su amor incomparable, incondicional, su amor que no cambia por nosotros. Su amor es inalterable. Podemos cometer errores o podemos, quizás nuestra conducta sea buena a nuestros ojos, pero su amor no va a dejar de alterar, o no va a alterarse ni va a cambiar por nosotros. Entonces, realmente nos animemos en esta noche, y ya terminamos, vamos a terminar, orando al Señor para que empecemos a hacer esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Y les pedía en ese archivo que pudieran, de alguna manera, buscar un versículo que hable sobre el amor de Dios, porque, bueno, de alguna forma quería intentar que el versículo hoy sea la forma en que Dios te hable, ¿sí? En que permitas que el Señor te hable, que permitas que el Señor te guíe, y esa palabra que les pedí que buscaran sea la que hoy ingrese en nuestros corazones, sea la palabra de Dios que tiene poder, la que empiece a levantar y a arrancar esas raíces de rechazo y de dolor, porque el rechazo trae dolor, porque es una herida, y podamos dejar que esa palabra de Dios ingrese en nosotros. ¿Para qué? Para que empecemos a vernos a través de esa palabra y a través de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar con el perdón. Señor, nos acercamos a tu presencia en esta noche. Espíritu Santo, yo te pido que vengas con convicción, que vengas con revelación. Espíritu Santo, te pido que tu luz encienda nuestro corazón, nuestra mente, para empezar a ver y a recorrer quizás eventos que nos causaron dolor, en los que percibíamos que no éramos amados, que no éramos aceptados y que debíamos hacer algo para ganar ese amor, esa aceptación, esa aprobación. Señor, hoy te pido que nuestros ojos miren la cruz,
que miren aquello que hiciste por amor, porque no escatimaste dar todo, absolutamente todo, porque nos amabas y nos estabas preparando el lugar y el camino para que el Padre nos aceptara. Señor, en esta hora queremos declarar perdón hacia aquellos que nos hirieron, hacia aquellos que nos rechazaron. Señor, hoy perdonamos. Ahí donde estás, decláralo. Decíselo al Señor. Señor, en esta noche, perdono quizás a mi padre, perdono a mi madre, perdono a mis hermanos, perdono quizás a ese maestro, a esa maestra. Señor, los perdono por esos comentarios, o quizás porque necesitaba que me abrazaran, necesitaba que me dijeran cuánto valía, si era importante. Señor, hoy perdono por esas palabras de violencia. Señor, hoy perdono por la ausencia. Señor, hoy perdono por esos golpes que me decían que no era amado o que no era amada. Señor, hoy perdono quizás a mi esposo o a mi esposa por el adulterio. Hoy perdono, Señor, por esa relación que se quebró, que se rompió. Hoy perdono, Señor, por no sentir que valía para esa persona, y la perdono, Señor. Señor, hoy perdono por los tiempos de soledad en los cuales el mensaje era que me lo merecía, por las veces en que sentí culpa, Señor, por las veces en que me sentí condenada o condenado y me rechacé a mí misma. Señor, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón también porque muchas veces he rechazado tu voz. Señor, hoy te pido perdón porque muchas veces rechacé tu verdad, porque no podía creer en tu amor. Y simplemente tu amor, Señor, era para mí una frase leída en la Biblia. Señor, hoy me vuelvo a vos. Hoy renunciamos al rechazo. Hoy renunciamos a esa percepción de rechazo. Y hoy, Señor, pedimos que tu amor entre en nuestro corazón. Si tenés ese versículo, si buscaste ese versículo, te pido que ahora lo declares, lo digas ahí donde estás. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. Y esto no es algo mágico. Esto es desarraigar las fortalezas que están en nuestra mente para empezar a aceptar la verdad de Dios, esa verdad que es inalterable, esa verdad que dice que el Padre nos ama con un amor eterno que va a permanecer por siempre, aun cuando pasemos de esta parte de la tierra y estemos disfrutando de la eternidad. Hay algo que permanece inalterable y es el amor. Y ese amor no está retenido en el cielo. Ese amor hoy nos abraza, nos contiene. Ese amor hoy desarraiga raíces de rechazo, de orgullo. Señor, renunciamos al orgullo, renunciamos al temor y te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Y hoy queremos empezar a vernos como nos miras tus ojos. Tu palabra dice, fuiste precioso,
sos preciosa ante sus ojos, digno de honra. Y lo que leímos en Isaías, y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo. Creo que el cielo no se cansa de declarar esta verdad. Señor, y hoy, a través de lo que hiciste en la cruz, Señor, reconozco que llevaste ahí el rechazo. Reconocemos que llevaste ahí todo rechazo, porque sufriste ese rechazo, Señor. Y hoy, Señor, cruzamos a través de lo que hiciste en la cruz, desde una posición de rechazados, de no valorados, de no apreciados, de no aceptados, de aislados. Hoy cruzamos al otro lado, Señor. Hoy pasamos por la cruz, Señor. Y cuando llegamos al otro lado, el mensaje es, y yo te amé. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. El mensaje es, con cuerdas de amor, nos atraes hacia vos. Y hoy te pedimos que ese amor en nosotros sea como ese río de agua viva. Hoy bebemos de ti, Señor. Hoy bebemos de ti, Señor. Y nuestro espíritu empieza a saciarse de esa agua de vida. Señor, y nuestra alma empieza a limpiarse con esa agua de vida. Y todo nuestro ser se empieza a impregnar y a saturar de tu amor, Señor. Y esa agua de vida empieza a correr en nosotros, empieza a correr en nuestro espíritu con fuerza, con fuerza, con fuerza, barriendo toda raíz, barriendo todo recuerdo. Y hoy nos acercamos para recibir tu abrazo, Padre. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Señor, y hoy nos despojamos, como despojarse de un gran peso en nuestras espaldas, de percepciones de rechazo, de recuerdos, de amargura, de temor. Y nos rendimos por completo a tu amor, Señor. Hoy me rindo a tu amor, Señor. Me rindo a tu amor. Y me rindo a lo que Jesús hizo en la cruz. Me rindo, Señor. Me rindo. Me rindo por completo, Señor. Y hoy tomo tu mano. Y Espíritu Santo, sé que vas a planear y diseñar cada paso que tenga que dar en este proceso de sanidad. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, que me hagas recordar la condición de hijo y de hija, amado y amada por el Padre. Perdón, Señor, por herir a otros con mi rechazo. Perdón, Señor, por causar dolor a otras personas por mis reacciones de rechazo. Hoy tu río fluye y soy como ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua, aguas de vida, aguas de vida, aguas de vida, permanentes en mi interior. Y ahora deja que el Espíritu Santo, por cada recuerdo, por cada percepción, déjate abrazar y deja que el Espíritu Santo haga su tarea y su obra, sanando, restaurando. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor.
Hoy te pedimos que tu amor llene nuestras familias, nuestros hogares, que tu amor sea el que gobierne nuestras relaciones, que tu amor sea el que gobierne nuestros pensamientos, la voluntad, las emociones. Ya no más desde una posición de rechazados. Eso es una mentira del infierno. Nuestra posición no está ahí. No estás plantado en raíces de rechazo, de temor, de amargura. Estás plantado en la roca que es Cristo. Estás plantado y estoy plantada en su amor, que no cambia, que no se altera y que es eterno. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hoy recibo de ti. No pongo resistencia, Señor, sino que creo, Señor, que redimís cada recuerdo y cada percepción. En el nombre de Jesús, sea hecho, sea hecho, sea hecho. Y si sentís pedir perdón a alguien, hacelo. Si sentís enviarle un mensaje a alguien porque entendés que lo heriste a través de una reacción de rechazo, hacelo. Hoy es el tiempo de acercamiento, hoy es el tiempo de redimir, hoy es el tiempo de empezar a cambiar la historia de nuestras vidas. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Daniela, por compartir hoy día. De verdad que estamos tan contentos de lo que Dios está haciendo. Y mientras escuchábamos acá tu oración, Jani me susurraba en el oído que decirle a todos ustedes que simplemente podamos decirle al Espíritu Santo que siga hablando a nuestros corazones. Que aún durante la noche, en el descanso, Él pueda seguir mostrándonos y pueda seguir guiándonos en el proceso que estamos viviendo, y también Él vaya revelando, que el Espíritu Santo vaya revelando aquellas cosas que debemos enfrentar y todas aquellas cosas que las cuales también necesitamos sanar, y como bien decías también tú, Daniela, perdonar. Y también, como siempre le decimos a todos, estamos dispuestos y disponibles de seguir trabajando en los grupos pequeños, y también si tú quieres hablar de algo en particular, necesitas profundizar o necesitas consejo para saber cómo perdonar, por ejemplo, o cómo abordar una situación en la cual necesitamos conversar con alguna persona que nos haya herido, o necesitamos como dar vuelta a la página y liberar perdón, también puedes acercarte a nosotros para poder charlar y para poder hablar. Así que simplemente eso. Una vez más, Daniela, y una vez más, Mauricio, quiero que las gracias. Ustedes no saben lo importante y lo relevante que ha sido para nosotros este tiempo como congregación, como iglesia, y en el cual también estamos experimentando y estamos aprendiendo a sanar nuestro corazón para también tener una correcta relación, una sana relación con Dios, y una correcta relación también con las personas que nos rodean, con las cuales hacemos familia, o con las cuales también vivimos la cotidianidad del día a día. Así que eso, familia, los amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y desde Córdoba les mandamos un gran abrazo a toda la familia, y esperando que todos estén bien, y que el Espíritu Santo, mi deseo es que el Espíritu Santo siga hablando al corazón de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo es el mejor consejero,
El Espíritu Santo es aquel que habla y nos muestra y nos guía a toda la verdad, y también nos guía a la libertad en Cristo, a la plenitud de su libertad y su sanidad. Así que lo primero que tienes que hacer antes de dormir es orar en el Espíritu y seguir pidiéndole al Espíritu Santo que siga revelando y hablando a tu corazón. Eso, nos despedimos desde acá entonces, nos reencontramos el día domingo en nuestra reunión dominical, así que les vamos a estar avisando para poder conectarnos. Ahí les avisamos por qué plataforma nos vamos a estar conectando, y también creo que pueden desmutear su micrófono si se quieren despedir.